¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Muy buenos días, el Señor te bendiga. Damos la gloria y la honra que solo Dios merece. Bueno, estamos estudiando para estos días Juan 14 del 28 al 31 y estamos observando ahí 4 características del sacrificio de Cristo. Número 1, verso 28, Cristo sería nuevamente glorificado. Y ya hemos dicho por qué es que esto debe de ser motivo de gratitud. Simplemente permíteme recordarte que su regreso al Padre nos asegura 4 cosas: la culminación del plan redentor, su ministerio intercesor por muchas generaciones, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, lo cual marcaría la venida del Espíritu Santo a nuestras vidas cada vez que un pecador es salvo. Y número 4, su regreso al Padre nos asegura la victoria total contra Satanás. Allí es donde tú y yo estamos. Ahora permíteme ver el segundo propósito en el verso 29. Cristo sería confirmado en la vida de los suyos. Eso es importante, porque realmente la obra del Señor es una obra confirmada, validada. Mira lo que dice el verso 29. Y se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. ¿Puedes imaginarte esto? El hecho de que Jesús predijera ciertos eventos que sucederían tenía como fin que sus apóstoles creyeran. Es como cuando has redactado un programa, un cronograma de actividades, una agenda, y has comenzado a poner 1, 2, 3, 4, 5 y se comienza a ejecutar eso. Bueno, cuando vas en el número 4, te has dado cuenta que el plan está yendo bien. Pero posiblemente tu plan y mi plan pudieran fallar en el número 6 o en el número 7 y todo caería. Pero las palabras que Jesús les ha dicho a sus apóstoles serían cumplidas a cabalidad. Imagínate estas palabras: cuando me muera y me vaya, sigan creyendo y mantengan una fe inamovible. Bueno, mientras los días iban pasando después de su muerte y de su resurrección, esa fe inamovible iba creciendo. Tenemos cosas escritas en las epístolas que realmente son portentosas y maravillosas, porque la fe de los discípulos fue madurando una y otra vez, en medio de las luchas. En unas horas se enterarían de que el traidor era Judas y de que Pedro efectivamente también fallaría y negaría al maestro. De esa manera su fe sería puesta definitivamente en él. Eso nos permite entender que aún los fracasos humanos nos ayudan a entender de qué se trata la fe. Por ejemplo, hemos dicho en muchos episodios que la verdadera señal de que una persona creyó y ha nacido de nuevo, la verdadera señal no es cuántas veces vino a la iglesia, no es cuántos ministerios hizo, no es en cuántas actividades cumplió. La verdadera señal que muestra que una persona ha nacido de nuevo es que esa persona ha perseverado en los diferentes desafíos de la vida. Entonces, cuando tú tienes a una persona que ha abandonado al Señor de cierta o cual forma, ha abandonado la iglesia local, ha abandonado la obediencia a la palabra, pues claramente tú tienes evidencia de que esa persona no está perseverando. La perseverancia realmente muestra nuestra salvación. Perseveramos solo porque somos salvos.
Una persona que lucha y lucha y lucha en su propia carne, llegará el día en que se agota y ya no pueda perseverar más, porque simplemente no tiene al Espíritu Santo al interior de él, trayendo ese hálito de vida que te alienta en medio de las batallas de la vida. Mira, hermano, mira, amigo, nos parecemos tanto a los discípulos. Nosotros dudamos y nos movemos de nuestras convicciones tan fácilmente. Para ello el Señor nos dejó su palabra y hacemos bien de permanecer lo más cerca posible de ella. Las profecías cumplidas aquí serían la prueba más grande de la palabra de Dios. ¿Es realmente la palabra de Dios quien tiene el poder de disipar nuestras dudas? Por ello siempre tenemos que venir a la palabra y allí reconocer que Dios mismo nos está hablando. A la llegada del Espíritu Santo el día de Pentecostés, algo maravilloso sucedería al reconocer que Cristo era el Dios de los tiempos. Entonces Juan 13:19 sería una realidad. Se lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda crean que yo soy. Entonces ve cómo la palabra se fue cumpliendo en la vida de los apóstoles, y eso era una buena señal para ir madurando y para ir creciendo en la fe en el Hijo de Dios. Qué maravilloso. Su palabra es la profecía más segura que tenemos, de acuerdo a lo que Pedro dice. Por eso yo no entiendo a tanta gente en las últimas décadas moviéndose de profecía en profecía, moviéndose de un lado a otro, escuchando a cuanto a mercader del evangelio, a cuanto traficante del evangelio les dice que Dios les ha dicho, cuando tenemos la palabra profética más segura que se nos ha dado. Entonces no confiamos en los hombres, no confiamos en las palabras de los hombres como la Biblia, confiamos en las palabras de la Biblia, pero entendemos que Dios ha dado dones, Dios ha dado maestros, Dios ha dado pastores, predicadores, que mientras no se mueven de las Escrituras, serán una bendición para todos nosotros. Una manera segura de estudiar las Escrituras, entonces, es caminar al lado de aquellos hombres que ya nos llevan ventaja o que incluso ya están en la presencia de Dios y que ellos también estudiaron las Escrituras. Entonces necesitamos un equilibrio, una persona que al estudiar las Escrituras no quiere reconocer que hay maestros dotados que pueden enseñarnos y solo dicen, solo Biblia. Es gente que pudiera llegar a un extremo, al extremo. De hecho, voy a usar la expresión y ojalá me lo entiendas, este ha sido un caballo de Troya para muchos en la iglesia. Yo pudiera enlistarte gente que cuando predicaban o cuando hablaban solamente decían, no, yo solo la palabra de Dios, pero nunca consultaron, pero nunca confiaron en los dones de otros hombres para tener un mejor entendimiento del texto. Híjole, la historia de la iglesia está llena de grandes herejes que llegaron allí por una mala interpretación personal que nunca verificaron en cómo otras personas lo habían interpretado. Pero en el caso de los discípulos, ellos tenían las palabras nítidas y claras de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo quisiera animarte a venir a las Escrituras firme y claramente para nuestro bien. Número 3, Cristo derrotaría a su enemigo. Esto es importante porque no se nos envía a derrotar a nuestros enemigos. Nuevamente entramos en dilemas muy pragmáticos de nuestros días. Esa influencia que tenemos en las últimas décadas de un cristianismo alejándose de la palabra de Dios también nos llevó a la idea de pelear batallas contra el maligno. Pero mira lo que dice el verso 30.
no hablaré mucho más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Bueno, si observas, las horas transcurrirían y él sabía que estos eran sus últimos momentos con los suyos. ¿Qué significa la expresión el príncipe de este mundo? Bueno, dicho príncipe usó instrumentos humanos en cuanto a la muerte de Jesús en el Calvario. Ese príncipe usó a Judas, usó al Sanedrín, usó a Pilato, pero el verdadero enemigo de nuestro Señor Jesucristo era realmente Satanás. Satanás preparaba su ofensiva final, por lo que hacemos bien en reconocer siempre quién es nuestro verdadero enemigo. Yo creo que una de las cosas que debemos reconocer es que el gobierno de ese príncipe es sobre el mundo incrédulo. ¿Por qué es que sentimos que a veces gente nos ataca? ¿Por qué es que sentimos que a veces los incrédulos atacan al pueblo de Dios? Porque ellos están bajo el gobierno de ese príncipe, pero tú y yo no estamos bajo el gobierno de ese príncipe. Si tú eres salvo, tú has venido a estar bajo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Deja tomar 2 versos, Lucas 22:52. Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿como contra un ladrón han sido con espadas y palos? Cuando estaba con ustedes cada día en el templo, no me echaron mano. Pero esta hora y el poder de las tinieblas son de ustedes. Y primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder de el maligno. Entonces yo voy a terminar aquí simplemente lanzando una pregunta directa a tu corazón. Hay solo 2 reinos bajo los que tú y yo podemos estar. O estamos bajo el reino de Dios o estamos bajo el reino del maligno. Si estás bajo el reino de Dios, tú eres un auténtico y verdadero hijo de Dios. Si tú estás bajo el reino de Satanás, tú eres un hijo del maligno, un hijo del diablo. Así que mi pregunta es, ¿qué eres tú? ¿Quién eres tú? Bueno, yo quisiera llamarte entonces al arrepentimiento y a la fe en el Señor, porque al pensar en la obra victoriosa de Jesús en la cruz, realmente nosotros somos confirmados por la palabra del Señor. Pero una segunda razón es que Cristo ha derrotado a su enemigo para que nosotros hoy día podamos tener su victoria. Vamos a orar. Padre, gracias te doy esta mañana que podemos disfrutar de una victoria que no ganamos. Yo no subí a la cruz para ganar la victoria sobre Satanás. El único que subió a la cruz para obtener la victoria sobre nuestro adversario eres tú. Así que permíteme rendirte gloria, exaltación, adoración, reconocimiento en todo momento, y que la gloria y la alabanza de tu nombre realmente puedan ser proclamadas por doquier en nuestras vidas. Sabemos que somos tus hijos, como dice Juan, y que este mundo incrédulo está bajo el poder del maligno, pero quiero agradecerte que nosotros estamos bajo el poder del crucificado, bajo el poder de aquel que derrotó al maligno. Por lo tanto, la gloria y la honra sea únicamente a ti, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.